Bien, entonces pues fíjate cómo lo número uno no es número uno, no es un número cardinal, simplemente afirmación número uno. Public function para sobreescribir en B no está interfiriendo con el método con el mismo nombre en A. ¿Por qué? Porque acá es lo que ya vimos. Puedes definir otro miembro privado con el mismo nombre que el que tiene en la clase padre, en la clase hija, pero no estará sobreescribiendo nada. Entonces aquí el problema no es, en este caso el problema no es esta línea. Entonces si acertaste, quiere decir que estás entendiendo algo. Esto no es el problema. ¿Por qué? Porque tú puedes declarar tranquilamente esto. Todo muy bien. Antes de continuar por acá, déjame poner la afirmación antes de que me vayan a tirar, antes de que me tires hate. Bueno, yo no creo que tú tires hate. Aquí vamos a poner una nota que a lo mejor no te has dado cuenta. Parent, en este caso, no tiene nada de sentido. Simplemente es para fines educativos. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendas. Parent, en este punto, en este contexto, ojo, aquí en este ejemplo, no tiene nada de sentido. Simplemente es para fines educativos. ¿Por qué? Porque aquí, acuérdate que parent es para llamar, en este caso, a simplemente, parent es simplemente para llamar cuando tú quieres sobreescribir. Y regularmente se hace sobre métodos de instancia, simplemente, o miembros estáticos. Entonces aquí no tiene sentido, yo simplemente quiero ejemplificarlo para explícitamente. Acuérdate que cuando usamos parent es como si tú te cambiaras al contexto padre, por decirlo de una manera, que lo ejecutes desde el contexto, desde la clase padre, para que llames la definición de la clase padre y no explícitamente al de la clase hija. Pero esto simplemente tiene sentido, por ejemplo, cuando sobreescribes algo o cuando necesariamente necesitas hacer referencia a algo del padre. Pero si estás sobreescribiendo algo, pues regularmente no lo vas a utilizar. Entonces aquí cabe mencionar que aquí no tiene sentido. Simplemente es para fines educativos. Entonces acá, como te digo, pues esto no tiene sentido. Y vamos a ver qué en realidad es lo que está pasando justo por acá. Vamos a poner la afirmación número 2. Vamos a poner en este caso número 2. Si la clase B define el método to overwrite o no habrá diferencia. Porque el método to overwrite, el método para sobreescribir, aquí ando cambiando, es que en el ejemplo que tengo es para sobreescribir private. Si la clase B define el método sobreescribir private o no habrá diferencia, porque el método para sobreescribir private de A es simplemente inaccesible desde B. Como dice por acá, from scoop B. Entonces dice, porque acá ponemos una notita en verde y ponemos por acá. Esto lo ponemos justo por acá, from scoop. From scoop dice, si la clase B define el método para sobreescribir private o no, es decir, si lo pone, tanto si lo pone como no habrá diferencia, porque el método para sobreescribir private de A simplemente es inaccesible desde B. Fíjate, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto. Vamos, por ejemplo, a, no sé, vamos a ponerle public function. Vamos a copiarlo. Comentamos este y no lo vamos a definir. Vamos en este caso a poner un método random. Y acá obviamente va a ser un método. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo nos sigue dando el mismo error. Entonces este es un ejemplillo que te voy a poner por acá para ejemplificarlo, que no hay diferencia tanto si está definido o no. Vamos a ponerlo por acá. Pum, ponemos. Y lo ponemos justo por acá.
y ponemos esto y lo ponemos por acá. Esto lo conectamos para acá, que va de la mano con esto, para que veas que es continuación. Entonces fíjate cómo acá no estamos definiendo el método para sobreescribir private y no hay diferencia, sigue siendo el mismo error. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí el problema, como yo te dije, no es tanto el public function para sobreescribir private. El problema más bien aquí radica, esto va de la mano con esto, el problema es simplemente porque para sobreescribir private de A es simplemente inaccesible desde B. Cosa que está pasando por acá. Acá fíjate cómo acá no estamos definiendo el método para sobreescribir y no hace diferencia. Y si lo hacemos tampoco hay diferencia. El problema más bien es que nosotros estamos usando parent. Y acuérdate que cuando nosotros usamos parent, como ya te dije, cuando nosotros hacemos parent estamos explícitamente llamando a algo de la clase padre, que normalmente es para llamar a miembros estáticos padre y método de instancia padre. Entonces aquí el problema no es tanto este método, como ya vimos. El problema es porque nosotros estamos explícitamente invocando a algo de la clase padre, en este caso para sobreescribir private. Si esto, como los miembros privados, como yo te he venido diciendo, simplemente están accesibles dentro de la clase hija, pues por eso nos da un error. Nos dice por acá que tú no puedes acceder al método privado. Fíjate cómo aquí explícitamente parent, como ya sabemos, parent se reduce a una clase. Entonces en este caso se reduce a A, que es la clase padre de A. Entonces aquí por eso dice que from scoop B. Entonces eso no es un problema. Si esto fuera public, punto y coma, guardamos, recargamos, pues ahí sí que se va a poder. Entonces eso es lo que yo quiero que entiendas, el porqué de las cosas. Como yo te dije, pues acá el método parent no tiene sentido. Simplemente yo lo hice para ejemplificar, para explícitamente llamar a algo privado. Entonces aquí parent no tiene sentido. Parent, vuelvo a repetir, nomás tiene sentido dentro de métodos para llamar a métodos de instancia padre y miembros estáticos padre. Entonces efectivamente ahí está. Entonces vamos a cerrar nuestra nota y ya terminamos otro ejercicio. Fíjate cómo ya todos estamos repasando todo lo que es los miembros private, conociendo el scoop o lo que se conoce como contexto de ejecución. Esto mismo se conoce como contexto de ejecución. Cuando yo digo scoop es como, por ejemplo, el contexto de ejecución, porque es de donde se está llamando el método en cuestión. Pero si son miembros públicos y protected, pues ahí el scoop y el contexto de ejecución no importa tanto. Entonces fíjate, vamos a hacer otro ejercicio involucrando miembros privados y de una vez ejemplificamos que es una mala práctica acceder a miembros de la clase hija desde la clase padre. Entonces vamos a copiarnos otro script. Este ya lo admitificamos. Vamos a copiarnos otro. Pum, nos lo copiamos. Y le ponemos por acá paste. Métodos privados 4. Llevamos en el 4, otro ejercicio. Aquí vamos a ejemplificar un ejemplo de que es mala práctica, para que lo entiendas mucho mejor. Vamos a quitar todo esto. Vamos en este caso a poner clase clase libro. Y acá vamos a poner un método que se llame public function guardar. Y aquí vamos a hacer algo bien peculiar para que veas que también a veces no es bueno tener código tan dinámico. Vamos a usar el método methodExist, que no lo hemos visto, pero aquí es bien sencillo de entender. Vamos a ponerle this. El método methodExist es para preguntarse a ver si un método está definido, lo cual es mala práctica. Ahorita lo vamos a ejemplificar por qué. Entonces ponemos esto y acá vamos a hacerle this. Vamos a ponerle guardar antes. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. De momento, aquí está este ejemplo. Vamos a usar para preguntarnos código dinámico. Saludos.